compañeritos, espero que todo haya salido bien, tanto en sus clases como en sus respectivos descansos de Semana Santa. Bien, continuamos con el tema de derecho penal. Ya hacemos el bosquejo aquel famoso de la teoría jurídica de delito, de la acción, la tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, incluyendo, como ya se los dije, el tema de la punibilidad exclusivamente para las excusas absolutorias o las condiciones objetivas de punibilidad. Ahí encierra todo lo que es el delito y ahora nos embarcamos aspectos también que tienen que ver con el delito, pero ya son prácticamente paralelos a lo que ya estudiamos. Y uno de ellos es el iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? El iter criminis, el nombre significa camino del delito. El delito también tiene fases. El delito se compone de 4 fases. Perdón, el camino del delito se compone de 4 etapas, 4 fases. Esas 4 etapas para consumar un delito, primero está en la idea, primero la ideación, primero es el pensamiento, primero es que usted se imagine cómo cometer o cómo realizar el delito que usted quiere cometer. Primero es con la idea, con la mentalidad. Después de la ideación, pues viene la preparación del delito. El tercer elemento es la ejecución del delito y la cuarta etapa es la consumación del delito. Esas etapas del iter criminis están desarrolladas más o menos en el artículo 13 al 17 de nuestro Código Penal. Del 13 al 17 encontramos casi enmarcadas esas 4 etapas del iter criminis. Ese iter criminis, vuelvo a insistir, se empieza con la ideación, pensar que queremos cometer un delito. Pero lo bueno para el derecho penal, y para nosotros obviamente, que con las ideas, con simplemente pensar, no se cometen delitos. No se castiga, no se castiga como delito o no se castiga la conducta de pensamiento. Eso no se puede condenar, no se puede procesar. Si no, olvídese, la mitad de esta clase estuviera presa, porque no es bueno pensar malas cosas. Eso es importante, tener una alma y una conciencia tranquila, es de no pensar cosas malas. Pero por desgracia a veces pasa el diablito ahí que le está hablando y idean cosas y ahí, pero el derecho penal no se sanciona pensamiento. Pero después del pensamiento ya viene la otra etapa, que es la preparación del delito. En esta preparación especialmente nos vinculamos a los actos preparatorios del delito. Los actos preparatorios es cuando la persona invita a otros a planear el delito o 3 o más personas se juntan para planear el delito. En el derecho penal ordinario, la conspiración no se sanciona, tal como lo dice el artículo 17. Los actos preparatorios no se sancionan, salvo cuando expresamente lo dice el tipo penal. Si el tipo penal no dice expresamente que la conspiración o la proposición son sancionables, entonces no se sanciona la proposición o conspiración. Tiene que decir en el tipo penal que la conspiración sí es sancionable como acto preparatorio. A diferencia, aquí viene un tema importante, lo que habla la ley del crimen organizado, que la ley del crimen organizado es producto del convencionalismo internacional, de las convenciones, especialmente en este caso de la Convención de Palermo. La Convención en Palermo vino a fomentar el tema del estudio y castigo del crimen organizado. A raíz de eso, pues nosotros tenemos una ley específica que se llama Ley contra la Delincuencia Organizada.
que no es un invento legislador, no, es algo de las convenciones internacionales de las Naciones Unidas para hacerle frente y luchar al crimen organizado, que el crimen organizado ya es algo más allá, es una estructura, tiene sus mismas normas, sus propias normas, en todos los aspectos, sus direcciones, y son empresas a la larga dedicadas estrictamente al crimen, estrictamente al lavado de dinero, a traslado de armas, venta de armas, niños, mujeres, drogas, secuestros, robos, o sea, ya es una estructura, eso es crimen organizado. Cuando hablo del crimen organizado, perdón, me salgo un poquito, siempre invito a si lo pueden leer, mucho que mejor, pero si no lo leen, aunque sea vean la película El Padrino, que siempre se dice que es la mejor película de todos los tiempos, o una de las mejores películas de todos los tiempos, El Padrino. De hecho, El Padrino 1 y El Padrino 2 son las únicas secuelas que tiene Hollywood de haber ganado el Oscar, la 1 y 2. Es lindísima El Padrino. De hecho, creo que este año está cumpliendo 50 años en la película. Y los invito, si no la han visto, léanla, véanla. Y si ya la vieron, vuelvan a ver, porque a mí me han recomendado esa película. Dice que es recomendable verla una vez al año. Interesante. Pues ahí es importante porque ahí uno mira esa estructura. Ahí está el gran padrino, ahí está el gran jefe y todo el séquito de personajes que están estrictamente para cometer delitos. Y esto se daba en unas épocas antiguas, no digamos hoy día, y ahora con el narcotráfico, no digamos, son grandes estructuras estrictamente para cometer delitos. Entonces la ley del crimen organizado, a raíz de esto, fue que vinieron las escuchas telefónicas, las entregas vigiladas, los colaboradores eficaces, que la idea del colaborador eficaz es que a través de sus declaraciones y elementos que se tengan, se puede dar con el jefe de las estructuras, ¿verdad? Que es bien difícil, eso es bien complicado, ya es un derecho penal distinto al ordinario en sí, por tantas complicaciones que trae, especialmente con la prueba y las investigaciones que hay que hacer. Entonces, trayendo esto, es que la conspiración en la ley del crimen organizado ya se volvió un delito autónomo. Ya es delito autónomo. Ustedes lo han escuchado por los medios cuando hablan de se procesó por delito de conspiración. Por delito de conspiración, sí. Ya no se trata como acto preparatorio. En el derecho penal ordinario es un acto preparatorio de la conspiración y solo va a ser sancionado cuando expresamente el tipo penal lo indique. Si no lo indica, no se puede sancionar. Y además, no se sanciona como si fuera cometido el delito. En cambio, la conspiración en la ley del crimen organizado, el que lo trata como delito autónomo, tiene un problema mayúsculo, porque se sanciona como si se hubiera cometido el delito. O sea, el que comete conspiración de narcotráfico, por ejemplo, va a ser sancionado como aquel que cometió narcotráfico. Fíjense, aquel que está planificando, que está conspirando para cometer un delito de asesinato, va a ser sancionado igual como aquel que ya cometió el delito de asesinato. Esto es un tema que atenta a la igualdad, que atenta a la proporcionalidad, porque no es lo mismo planear que ya consumar el delito. Y ese es el tema del intercrímenes. Pero vuelvo a insistir, la ley y la ley de crimen organizado así lo tiene, ya como delito autónomo. Entonces, después de la ideación, que viene la preparación del delito, ya el siguiente tema, el siguiente paso es la ejecución del delito. ¿Qué consiste en la ejecución del delito? Pues se inicia a realizar el delito, a ejecutar el delito. Se inicia ya con el delito. Y aquí hay dos temas que nacen de la ejecución del delito, que se da la tentativa
y el desistimiento. La tentativa es cuando usted tiene, el sujeto activo tiene toda la intención de consumar el delito, de realizar todo el delito, pero existe un factor distinto a su voluntad que le impide consumar el delito. El sujeto activo tiene la plena voluntad de realizar el delito, de consumar el delito, pero hay ciertos factores diferentes a su voluntad que le impiden materializar el delito. El famoso caso de aquel sujeto que quiere llevarse la mercadería de un supermercado y está a punto de salir cuando se le descompone su carro. Él tiene la voluntad de llevar toda la mercadería, pero ya no pudo, porque existe un factor distinto a su voluntad que le impidió consumar el delito. O el sujeto que tiene preparado todo para explotar una granada y resulta que la granada no se activó. Tenía toda la intención de matar a estas 3 personas, pero no se activó la granada, ya no se dio. Entonces se da la tentativa, porque no se logró consumar el delito, derivado de aspectos distintos a la voluntad o factores distintos a la voluntad del sujeto para culminar el delito. Y el desistimiento, pues la persona inicia la ejecución del delito, pero voluntariamente desiste de continuar ejecutándolo, de continuar para su consumación. Entonces, ahí se da la tentativa y el desistimiento. En tema de desistimiento, solo va a ser responsable por los hechos realizados hasta su desistimiento. Y en el caso de la tentativa, pues va a ser sancionado reduciéndole una tercera pena, una tercera parte de la pena que le correspondería al delito consumado. Entonces ahí se dan esos factores, tanto la ideación, la preparación, la ejecución, y por último tenemos la consumación, que es cuando se realizan todos los elementos del hecho, del delito. Y permítame, jóvenes, permítame. Ahorita
Mil perdones, compañeritos, mil perdones, por ahí una cosa que surgió última hora, perdonen, oye. Entonces, esa es el iter criminis, las 4 etapas o 4 fases para llegar al delito. Ahora, es importante, como parte de la teoría del delito, es la autoría y participación. Acá vamos a ver quiénes son autores y quiénes son los partícipes. No quiero confundirlos acá porque, por ejemplo, en la doctrina se habla de autoría y participación. Aquí en nuestra legislación son autores y cómplices, pero hay algunos elementos que en doctrina se da como cómplice y aquí se dan como autor, pero yo no quiero entrar en discusión y no quiero caerles en confusión. Lo más importante es basarnos en la ley para evitar confusiones. El artículo 35 en adelante nos habla de quién es autor y quién es cómplice del delito. Ya nosotros, con la teoría jurídica del delito, sabemos quién es el sujeto activo, pero acá ya vamos a concretarnos quién es autor y quién es cómplice en el ámbito del sujeto activo. Autor, como lo dice el artículo 36. ¿Quiénes son autores? El numeral primero habla de un autor directo. El autor directo es el que realiza directamente el delito. Y para considerar autor, se basa en la teoría del dominio del hecho. Autor es aquella persona que domina el hecho, que controla el hecho, el que decide si sigue, si atrasa, si voltea para allá o voltea para acá, el que dirige, el que lleva el timón del delito. Ese es el autor. Y hay autor directo, es aquel que directamente ejecuta. Pero también el numeral 2 habla de inductores, de los que induzcan. ¿Quiénes son los inductores? Aquellos que manipulan o aquellos que pagan para que otro cometa el asesinato, por ejemplo, o los que pagan sicarios. Eso estamos hablando. No es que yo no fui, usted fue porque usted indujo al sicario a matar. Entonces ahí hay dos autores, tanto el que pagó como el que mató. Ese es el inductor. También en doctrina, y aquí también se habla del autor mediato, que el autor mediato es aquella persona, es lo que se llama en doctrina el hombre de atrás. El hombre de atrás es aquel sujeto que utiliza regularmente a otro que es inimputable especialmente para cometer un delito. Pero el que domina el hecho es el hombre de atrás. Es el que domina el hecho. Por ejemplo, el sujeto, un vecino que tiene a pocos metros un rancho de otro vecino y le cae mal ese rancho. Y él quisiera que viniera un rayo y destruyera ese rancho, pero no hay forma que caiga un rayo al rancho. Entonces mira a un enfermito por ahí y le indica que mira, que se va a mirar muy, muy bonito cuando tú le prendas un fosforito a esa cosa que está ahí, y el enfermito lo hace. ¿Quién es el autor mediato? Es el hombre de atrás. Él es el que domina y controla el hecho, porque el enfermito es un simple instrumento para realizar y destruir el rancho, pero el hombre de atrás, el autor mediato, es esta persona. Y también el numeral 3 nos habla del cooperador. Aquí vamos a diferenciar, en el cómplice hay otro cooperador, pero en este de autor lo canalizan como cooperador necesario. ¿Quién es el cooperador necesario que equivale al autor según el artículo 36? Es aquel cooperador, aquella persona que colabora con los autores, pero también por ende en el artículo 35 y 36 se convierte como autor, aquel que colabora con una colaboración sin la cual nunca se pudo haber producido el delito. Muy interesante el cooperador, por eso se llama cooperador necesario. Es una persona que colabora para la realización del delito, pero esa colaboración es tan importante que sin la cual no se pudo haber realizado nunca el delito.
háblese de la empleada doméstica que da la información, háblese de la secretaria, háblese de un empleado o funcionario público, que sin el cual nunca pudo haberse realizado el delito. Entonces, cuando se da el cooperador necesario, es un cooperador, no domina el hecho, pero el artículo 36 lo convierte como autor y se sanciona como autor. Sí, don Andrés, cuéntenos. Muy buenas noches, licenciado. Un ejemplo, como yo lo entendí en este último tema que tocó, Cooperador necesario. el cooperador es necesario, puede ser también un ejemplo, un policía se pone de acuerdo con una persona, por ejemplo, que esta persona le diga, mire, no pase a tal hora por tal calle porque vamos a matar a una persona. Ah, bueno, entonces, pero atrás de esta persona que le dijo al policía que no pasara, hay una intelectual que le dice, mire, por favor, hágame la campaña de decirle al policía de que no pase porque usted va a ir a matar a una persona. ¿Esa sería una cooperación, Lick? Puede ser, sí, es un cooperador, pero hasta qué punto era necesario, porque aquí vamos a diferenciar cooperador necesario con un cooperador no necesario. Cuando se habla de un cooperador necesario, se equivale a ser autor. Y cuando se habla de un cooperador no necesario, es un cómplice. Entonces, ya en el caso concreto, vamos a determinar hasta qué punto la función del policía era tan necesaria para realizar el delito, sin la cual no se pudo haber realizado. Yo lo que entiendo en ese ejemplo es que como que a la larga quieren matar a un X, pero para matarlo necesitan que el policía colabore para que no deje pasar a esta persona y esta persona se desvíe a otro lado y ahí es donde lo puedan matar. ¿Entiendo, señor? Sí, Lick, algo así. Sí. Puede ser un cooperador necesario, exacto, porque sin el cual nunca se pudo haber matado a esa persona. Es un cooperador necesario. En el artículo 36 ya se equivale a autor. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias, licenciado. Perdón que me haya interrumpido. Buena onda, gracias. Entonces, ahora vámonos al artículo 37. Artículo 37 ya nos habla de los... no, perdón. Antes del 37, el último parrafito, el último es el cuarto, 36.4. Aquí nos habla sobre los coautores. Los coautores se basan en la teoría funcional del hecho, el dominio funcional del hecho, donde todos son autores. Es un grupo de personas que van a cometer un delito en donde cada quien, para que funcione a cabalidad y se consuma el delito, cada quien tiene una tarea distinta, pero coordinado para consumar el delito. Y todos se consideran autores porque todos dominan el hecho funcional de conformidad a su función, coordinado con el resto, que se llama la coautoría. Y el 37, ya pasando al 37, ya estamos con los cómplices. La diferencia de autor y cómplice en materia de sanción es que el autor obviamente va a ser responsable y se le va a imponer la pena que establece el tipo penal, mientras que el cómplice se le va a rebajar una tercera parte. Esa es la gran diferencia entre autor y cómplice. Que el cómplice, si se determina que su participación es como cómplice, tiene una reducción de una tercera parte. ¿Quiénes son los cómplices? Pues aquellos que animaran, alentaran, aquellos que dicen, dale más rápido. Esos son cómplices. También cómplices son aquellos que ofrecen antes del delito que los van a resguardar en algún lugar. Esos son cómplices porque no participan directamente en el delito. Cómplices. Y los famosos cooperadores no necesarios. Ahí estamos hablando de cómplices. Cooperadores necesarios se convierten en autores. Cooperadores no necesarios se convierten en cómplices. ¿Quiénes son los cooperadores necesarios? Cualquier sujeto que colabora en relación del delito, pero que no es indispensable para llevar a cabo el mismo.
son fácilmente sustituibles. Aquella persona que le manda, que lo mandan ahí, que colabora en darle comida al secuestrado, por ejemplo, es fácilmente sustituible por otro, es un cómplice, no es un autor. Salvo que el que da comida también es parte del dominio funcional del hecho. Ahí es diferente, ahí sí es coautor. Pero si no es coautor, sino simplemente la organización lo contrató para que le diera comida al secuestrado, es un cómplice del delito. Ahí va la diferencia, cooperador necesario y cooperador no necesario. Cuando es no necesario, es simplemente un cómplice. Y también resaltar un poquito que algo que ya vimos en su momento cuando estuvimos hablando sobre la acción, la responsabilidad de la persona jurídica o la responsabilidad de la empresa. Esa responsabilidad de la empresa, ya dijimos que la empresa, ya a raíz de la reforma del año 2012, que eso deviene de los convenios internacionales, ya la empresa también es responsable penalmente. Antes no era responsable la empresa, solo eran los administradores de la misma. Ahora ya es en sí la empresa que puede llegar hasta inclusive a la cancelación de la misma. Aquí donde ya vimos, recuerden ustedes, vimos un poquito lo que es la compliance, que la compliance lo que hace es tratar de que las empresas, para que ellos no sean sujetos a la larga de responsabilidad penal, tienen que tener todas las medidas de control para evitar la comisión de delitos. Si se logra determinar que las empresas jurídicas tuvieron todos los medios de control para evitar la comisión de delitos, evidentemente ahí sí se sabe que la empresa hizo todo lo posible, pero era imposible a la larga, en este caso concreto, evitar la comisión de un delito. Entonces ahí ya amortigua bastante el tema de la responsabilidad penal de la empresa. Porque en la Convención de Palermo se estableció que a través de las empresas también se cometían muchos delitos, especialmente el lavado de dinero, incluyendo el tráfico de drogas. Entonces también es importante, o era importante, ponerle la atención a la empresa. Es un tema que ya vimos con el artículo 38, solo para recordar que las empresas también son responsables penalmente hoy día, a partir del 2012 para todos los delitos. Anteriormente ya el narcotráfico, el lavado de dinero, terrorismo ya tenían la responsabilidad penal de la empresa. Y el punto también culminante en esta autoría y participación es lo que nos narra el artículo 39 sobre el delito de muchedumbre. El delito de muchedumbre es importante porque aquí en Guatemala, de hecho, yo he visto 3 proyectos más o menos para regularizar o para penalizar los linchamientos. Y es un absurdo. El que lo ha planteado es porque no ha visto el artículo 39.2 de nuestro Código Penal. El 39.2 es el linchamiento. Solo que se llama delito de muchedumbre. Miremos el artículo 39.2, dice: si la reunión no tuvo por objeto cometer delitos y estos se cometieren después por impulsos de la muchedumbre en tumulto. ¿Qué es eso? Son linchamientos. Dice, responderán como cómplices, o sea, se les rebaja una tercera parte, todos los que hubieran participado materialmente en la ejecución, los que prendieron fuego, los que le pusieron gasolina. Y dice, y como autores, ojo, los que revistieren el carácter de instigadores. Mire, el delito de muchedumbre que a la larga es el linchamiento. El linchamiento es que hay un grupo de estos instigadores que andan diciendo: esta persona estaba robando niños o estaba violando niños, es un violador de niños, matémoslo una vez porque la justicia aquí no sirve, mejor matémoslo. Así ya, como dicen, muerto el perro se acaba la rabia, dicen, ¿verdad? Entonces hay que matarlos, hay que incendiarlos, y ahí van los instigadores. Y la población, ahorita voy, don Alan, ahorita voy. Y la población empieza a sentirse enardecida
y dice, sí, sí, hay que quemarlo, y empieza la población, se deja llevar de estos instigadores, y por fin ya no saben por qué lo mataron. Solo saben que así dijeron que era un violador de niños. Esto es peligroso, porque realmente era violador de niños. O tal vez sí, pero tampoco se vale hacer justicia de esa manera, porque en el ámbito de derecho penal democrático que vivimos, todas las personas tenemos derecho a defendernos. Pero ahí no hay método de defensa. Puede ser que sea, pero también puede ser que no sea. Y ante ese linchamiento, pues tenemos acá lo que nos dice como delito muchedumbre, artículo 39. Sí, don Alan. Buenas noches, licenciado. Sí. Entonces, podemos decir que se comete delito de muchedumbre lo que está sucediendo ahorita en Ixtahuacán y Nahualá. No. Yo no sé si existen linchamientos allá. Yo no creo que sean linchamientos, o no sé. Yo lo que veo ahí que existe un enfrentamiento armado de dos grupos. Eso es lo que yo lo veo por ahí. Existe un enfrentamiento armado por el gobierno de un territorio, entiendo yo. Linchamiento, el delito de muchedumbre es el clásico linchamiento, don Alan. ¿Usted acaso no ha visto cuando la televisión enfoca cuando hay dos sujetos quemados vivos y los amarraron porque la población se los llevó y los amarró y los quemaron? ¿Usted no ha visto eso? Sí, licenciado. Ese es el linchamiento. Esto estamos hablando de delito de muchedumbre, como lo dice el artículo 39.2 de nuestro código. Lo que usted habla, yo creo que es un poco diferente. Yo no conozco más allá. Lo único que sé es que existe un enfrentamiento armado de dos grupos queriendo obtener un territorio, creo yo. Don Andrés. Licenciado, perdone que otra vez me interrumpa. Sí, no sé. Ese sería un gran ejemplo como aquel personaje de Petén que lo acusaron que era que él hacía curaciones con plantas, pero lo acusaron como que fuera brujo. Y entonces la población vino y hubo bastantes personas que incitaron a la demás población para poderlo quemar, y quemaron al... Eso es linchamiento. Pero aquí se llama delito de muchedumbre, porque el delito de muchedumbre lo que está atacando en sí es la autoría y participación del sujeto, quiénes son autores y quiénes son cómplices. Okay. Doña Alejandra. Buenas noches, Lick. Mire, sí. Disculpe, fíjese que a mí se me vino esta duda. Entonces, ¿cómo se puede castigar este delito si son muchas personas implicadas? Por eso, Alejandra, ahí dice que las personas que ejecutan materialmente el delito son cómplices y autores los instigadores, los que están diciendo, y lo dice el artículo 39.2. O sea, no es invento mío, doña Alejandrita. Ok, gracias. Lick, y también, por ejemplo, ser cómplice también puede ser de que se sepa qué se va a hacer. Por ejemplo, el cómplice o la persona sepa que se va a cometer un delito, pero no diga absolutamente nada. ¿Eso también puede ser complicidad? ¿O tiene que estar directamente, por ejemplo, participando, haciendo... No, porque aparte ese encubrimiento, lo que usted está diciendo es encubrimiento. Okay. Y la complicidad es cuando usted solo colabora, pero un colaborador no necesario. Ok. Veamos ahí el artículo 36, 37, 38 y 39. Ahí está el tema de la autoría y participación. Por favor, por eso los estoy haciendo valer el tema de la autoría y participación con base en la legislación guatemalteca. Muy bien. Bueno, otro tema no menos importante que tenemos que tocar como un elemento paralelo a la teoría jurídica del delito es los famosos concursos de delitos. Concursos de delitos. ¿Qué son los concursos de delito? Eso lo encontramos en el artículo 69, 70
y 71 del Código Penal. Ahí vamos a hablar sobre el concurso real de delitos, concurso ideal y el delito continuado. 69, 70 y 71. ¿Esto para qué sirve? Esto es para que cuando usted como juzgador, usted va a ser juez, yo miro aquí unas caras de jueces y magistrados ya listos, solos, esperan salir del huevo en la facultad y a comerse el mundo, ya los veo yo. Usted como juez ve que en un caso, la persona a quien usted está juzgando se les indica de 3 o más delitos. Se les indica por robo, por lesiones y por estafa. En ese caso concreto. Entonces ahí usted tiene que aplicar un concurso de delitos. No estoy hablando aquí diferentes procesos. No. Porque una persona puede tener un proceso en el juzgado quinto, otro proceso en el juzgado séptimo, otro proceso en el juzgado noveno, esa parte. Aquí estamos hablando que en el juzgado quinto tiene un proceso donde es indicado por 2 o más delitos. Ahí se habla de concurso de delitos. ¿Qué concurso vamos a aplicar? Pues hay 3 alternativas. Está el concurso real, el concurso ideal y el delito continuado. ¿Qué se refiere al concurso real? Es fácil, es lo más elemental. Concurso real, como lo dice el artículo 69, es aquella persona que comete varias acciones, que realiza varias acciones y como consecuencia varios delitos. Varias acciones, varios delitos. Realizó 3 acciones y cometió 3 delitos. Es un concurso real de delitos. Esto no quiere ciencia. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Como una persona realizó el delito de lesiones, robo y estafa, usted viene como juez, le aplica el concurso real de delitos de estafa, robo y lesiones y le va a imponer la pena empezando por el delito o el delito que tenga la pena más grave. Y así va bajando hasta imponerle todas las penas. O sea, no tiene gran ciencia el concurso real. Varias acciones, varios delitos y se van a imponer todas las penas, empezando por la más grave. Así es. Ahorita, don Andrés, solo voy a terminar esto, perdone. De ahí viene el otro, que es el concurso ideal. El concurso ideal, la diferencia es que es una sola acción y como consecuencia varios delitos. Una acción, varios delitos. Un concurso ideal. El ejemplo clásico del concurso ideal es que usted pone una bomba, explota la bomba y mueren 5 personas. ¿Cuántas acciones hizo? Solo una. ¿Y cuántos delitos? 5 delitos porque son 5 homicidios. Concurso ideal. El piloto de camioneta que con una acción se accidenta, mata a 20 personas y hiere a 60. Ahí hay una acción, varios delitos. Entonces va a ser un concurso ideal de delitos porque hay una sola acción. Entonces se diría, se le va a sancionar un concurso ideal de delitos de homicidios y lesiones. Homicidios porque hay 20 homicidios y 60 lesionados. Entonces es un concurso ideal porque es un solo delito, una sola acción con varios delitos. ¿Cuál es la consecuencia? Pues se va a imponer la pena más grave, la pena del delito más grave, aumentada a una tercera parte. Esa es la consecuencia del concurso ideal. En el caso del camionetero, tendrá que imponerse la pena de homicidio culposo, aumentada a una tercera parte, como que sustituye al resto, por lo mismo, porque hizo una sola acción. Concurso real es distinto porque realizó varias acciones y en consecuencia varios delitos. Aquí, una sola acción produjo varios delitos. Pero el más complicado es el delito continuado. Pues no es tan complicado, la verdad es que yo llego al entendimiento que es un mix del concurso real con el concurso ideal, porque a la larga el delito continuado, como dice el artículo 71, es un concurso real.
Es un concurso real que se sanciona como si fuera un concurso ideal. ¿Por qué? Porque también se refiere que hay varias acciones y varios delitos. El delito continuado hay varias acciones, varios delitos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el concurso real? Simplemente el delito continuado es diferente porque se refiere a un mismo delito. El clásico ejemplo de las estafas. Aquel sujeto que estafa a 10 personas, 20 personas en distintos lugares, en distintos tiempos, al final de cuentas, cometió un delito de estafa en delito continuado. O un delito continuado de estafa. Aunque vayan muchas personas, muchos lugares, él va a ser sancionado por delito continuado. Y el delito continuado, bueno, es decir, es un concurso real a la larga, solo que la naturaleza distinta se refiere a un mismo delito cometido por la persona y va a ser sancionado como si fuera un delito, un concurso ideal de delitos. ¿Cuál es la sanción del concurso ideal de delitos? Se le impone la sanción del delito más grave aumentada a una tercera parte. Pero el tema de delito continuado en Guatemala es más complejo. Porque si fuese así, imagínense qué pasará con los asesinos en serie o los violadores en serie. Aquel violador que ha violado 20 personas, según nuestro Código Penal, es un delito continuado. ¿Qué quiere decir un delito continuado? Ya regañó el que más regaña en la vida. Ahí trátelo bien, doña Lidia, por favor. Bueno, entonces, el delito continuado en Guatemala es bien complejo porque en la ley no hay límite. En principio se podría aplicar el delito continuado a asesinos en serie, aquel que ha asesinado a 20 mujeres o 20 personas, y entonces ¿qué? Se le va a sancionar como si fuera un delito continuado. En un asesinato aumenta una tercera parte. Pero eso es la importancia del derecho. La jurisprudencia, especialmente la jurisprudencia constitucional en Guatemala, ya se ajustó a la doctrina moderna y a la jurisprudencia internacional y a la legislación actual de otros países, porque el delito continuado no se aplica para personas. Perdón. Perdón, ojalá que no sea el mal. Entonces, gracias. El delito continuado en las legislaciones modernas, en la jurisprudencia actualizada y en la doctrina, no se aplica en delitos que afectan la vida y delitos que afecten la libertad y la libertad sexual. Qué interesante. O sea, aquí no me venga un violador en serie y va a decir, mire, a mí sí me aplica el delito continuado. No, señor. Ya tenemos jurisprudencia constitucional que las personas que cometen delito continuado que afecte la vida, la libertad y la libertad sexual, no hay forma que se le tramite por delito continuado, sino que se le tramita como concurso real de delitos. Y concurso real de delitos significa que se le va a aplicar todas las penas. Esa es la realidad de las cosas. El tema del concurso de delitos es lindísimo. Para comprender un poquito el concurso de delitos, que usted como juez lo va a ver o como abogado, obviamente. Hay, por ejemplo, me recuerdo ahorita el famoso caso del secuestro.
que en el año 96 fue modificado y hasta la fecha persiste. El delito de secuestro hay única pena, una pena nada más, que es la pena de muerte. O sea, aquella persona que secuestró a un niño, lo torturó y lo mató, se le impone la misma pena que aquel que secuestró al niño y lo entregó con vida, sano y salvo, hasta sonriente. Imagínese usted. Imagínese. ¿Cómo se le va a poner la misma pena? Entonces, el concurso de delitos lo solucionaría fácilmente. El que torturó, lesionó y mató al niño se convertiría en un sujeto que cometió un delito de secuestro en concurso real de delitos de lesiones, tortura y asesinato. En cambio, aquel que solo secuestró, pues solo secuestro. Es lógico. Miren lo importante del concurso de delitos. Entonces, que esto se da mucho y especialmente en los casos concretos, en los procesos en sí, es cuando una persona está sindicada por 2 o más delitos, usted tiene que analizar si lo tramitan por concurso, si es un concurso real, si es un concurso ideal o es un delito continuado. Recordándoles que el delito continuado, por favor, no se aplica en delitos de sangre, libertad y libertad sexual. Vamos, don Andrés, perdóneme usted que lo interrumpí. No, bueno, mi duda era en el concurso real, que por ejemplo una persona viene y hace varios delitos, por ejemplo secuestró, estafó, ahí se le van subiendo las penas por cada delito, por ejemplo. Se le tienen que aplicar todas las penas, empezando por la pena más alta, dice, y lo dice el artículo 69. Empieza por la pena más alta y después se aplican, la idea es aplicar todas las penas. Y se van subiendo años. Sube las penas. Ya en la otra clase vamos a ver realmente las consecuencias jurídicas del delito, dónde están las penas, cuáles son las penas, el cómputo de las penas. Muchas gracias, licenciado, perdón. Órdenes. Don Alan. Lick, entonces podemos decir que el delito continuado se le aplican todas las penas cuando atenten contra la vida, la vida sexual y la libertad. Se le aplican todas. Es que ya no sería delito continuado, se trabajaría como concurso real. Concurso real. Entonces el delito continuado es, por ejemplo, si yo solo estoy estafando y estafando. Cualquier delito menos que atente en la vida, la libertad y libertad sexual. Gracias. Ok. Bien, jovenazos, a mí ya me avisaron que los exámenes finales empiezan el 16 de mayo. Nosotros creo que es el 23, según me avisaron, porque usted está más adelantados que saber quién. Entonces yo les decía a los otros compañeritos que yo les rogaría, me encantaría tener una última clase con ustedes analizando el libro El Ladino me jodió. Pero para eso sí necesito que ustedes me lo lean. Es una cosa muy linda, yo quiero que... Ya lo estamos leyendo, licenciado. Excelente, ve pues. No solo quiero que se fomente un poquito la lectura, especialmente en este ámbito de derecho penal. Es lindo este libro. Y me encantaría tenerlo ya para el final del curso y hablar sobre el libro. ¿Por qué? Porque agarra aspectos de derecho penal interesantísimos. Que esto va a ser bonita la discusión. Así que muchas gracias, de veras, gracias por estar ya leyéndolo y nos miraríamos. Ese tema me encantaría el último día porque son cosas que abarca todo el derecho penal y hay unos aspectos ahí bien interesantísimos. Así que con eso me despido y nos miraríamos el próximo jueves. Bueno, buenos. ¿Sí? Cuidado. Don David, cuénteme, don David. No sé si podría hablar con usted ahorita. Sí, está bien. Es que fíjese que tengo una pequeña duda. Cuénteme.
Fíjese que yo estaba revisando las notas, ¿verdad? Y yo me quedé con la nota de 30, ¿verdad? Porque no puede llegar a la zona mínima. Y no sé qué, bueno, no sé qué posibilidad habrá, ¿verdad? De que pueda, digamos, llegar a la zona mínima para que aunque sea pueda hacer, digamos, los exámenes finales, ¿verdad? Ya que eso sí me preocupa un poco, ¿verdad? De dejar esta clase. Mire, don David, yo voy a ser muy honesto con usted. A mí ya me pasaron la información suya. Mire, yo lo lamento un Sí, montón, pero no podría hacer otra cosa porque si no tendría que ser lo mismo que los demás compañeritos. Perdóneme, ajá. ¿verdad? Si no tendría yo que aumentarles el punto a cualquier otro. Entonces sería Ah, injusto, sí, sí, ¿verdad? sí, tiene mucha razón, Sí. licenciado. Entonces, Muchas bueno, gracias entonces, por mi su modo, comprensión. Va, pues, muchas gracias, cuídate. pase feliz noche. Igualmente, gracias.